Mi idea con este podcast es presentarles cada semana una historia de vida distinta. Una persona con sus dificultades, sus experiencias, sus reflexiones, sus intereses, para que tengan un espacio para hablarnos sobre eso que realmente los motiva y los enciende, aquello que los apasiona, ¿sí? Aquello que en su vida sienten que le da motivo y sentido, y sobre todo una dirección. Vamos a hablar de distintas temáticas: filosofía, antropología, psicología, astrología, yoga, meditación. Va a haber gran variedad de temas, pero siempre desde la perspectiva de alguien que tiene una experiencia particular con eso. En el capítulo de hoy hablamos con Luis Juiján, que nos va a contar sobre el proceso creativo, la obra artística, cómo es su propio proceso a la hora de crear y también cuál es su perspectiva sobre el rol y el fin también del arte. Que lo disfruten. Si te tuvieras que presentar, ¿cómo te presentarías? Es difícil de contestar porque siento que soy muchas cosas, pero habría que elegir, no sé, una más trascendente para mí. Creo que podría contar una historia a partir de eso. Esta mañana estaba conversando con alguien y estábamos hablando acerca de la muerte. Y empezamos a hablar partiendo de esa posible muerte. Y ahí yo empecé a hacer memoria y empecé a hablar de todos los momentos en mi vida en los cuales he pasado por bajones anímicos y he tenido ganas de pegarme un tiro. Y lo que pensaba o recordaba era que eso que sucedió cuando me hice adolescente se convirtió en un descubrir que para poder tener las ganas o el ánimo de seguir viviendo, había que buscar algo que te entusiasme, algo que te despierte, que te lleve a ponerte en acción. Y cuando descubrí eso, cuando descubrí que podías ir por la vida encontrando cosas que te animen a hacer otras cosas, de pronto podías seguir viviendo, ¿no? De pronto podías seguir yendo en la búsqueda de extender el tiempo. Y creo que eso me terminaría identificando. Soy alguien que va por la vida tratando de buscar cosas interesantes, complejas, que le llamen la atención para seguir transitando el camino de la vida, del tiempo, qué sé yo, para seguir haciendo cosas, para seguir moviéndose. ¿Y qué cosas te han motivado? Depende de las edades, ¿no? Creo que en esa primera depresión adolescente, si algo me sacó de ahí fue la música y la literatura. Sí, la literatura latinoamericana creo que fue muy importante porque me ayudaron a imaginar mi vida como casi la escena de una novela, o que tenía la posibilidad de ser convertida en la escena de mi novela favorita, si es que yo quería. O sea, ¿vos sentís que hay algo de embellecer la cotidianidad? No, yo creo que va por otro lado. Yo lo vincularía con como la película de Bowie del hombre que cayó de las estrellas. Que yo siento que algunos seres humanos estamos en el mundo y desde que llegamos lo habitamos y como que no nos
sentimos pertenecer a este mundo. Y el personaje de Bowie en la película es un alienígena que cae en este planeta, y en todas las escenas este alienígena está tratando de vincularse con los seres humanos para entender por qué se alegran, por qué lloran, por qué se enamoran, por qué cogen. Yo creo que en mi adolescencia pasé por eso, y creo que siempre he pasado por eso. Cuando voy detrás de algunas cosas, estoy yendo detrás porque me despertaron una curiosidad que es la que me atrae, y la pregunta es ¿por qué esto me atrae? ¿Qué es lo que esto tiene que me atrae? ¿Y alguna vez te lo respondiste? Sí, claro. ¿Y qué es lo que te atrae? Bueno, dependiendo de cada cosa. No sé, cuando descubrí la literatura latinoamericana me atrajo, por ejemplo, esta posibilidad que tenían estos autores de crear como mundos paralelos al mundo que yo vivía, al mundo latinoamericano que yo vivía. Y era, mira, esta gente le dio la vuelta a esas vidas igual de chotas de las cuales yo me estoy quejando, y las están haciendo especiales. De pronto conozco, no sé, a personas que también me transmiten otra manera de ver sus vidas, la vida, la existencia. ¿Y vos sentís que eso es un poco lo que buscabas? Como poder, por eso te preguntaba lo de darle magia a la cotidianidad, ¿no? Como de, no sé si la palabra es sentido, como de darle más trascendencia a... Claro, yo salía de ahí Sí. porque eso creo que viene después, pero sí, también aparece. Pero creo que lo primero es el proceso en el cual termino tratando de conectarme con esto que existe, a la manera del personaje de Bowie en la película. ¿Y a qué te referís con esto que existe? Como encontrarte que alguien llora y tú eres un alienígena y dices, ¿y por qué está llorando? ¿O qué es eso que le sale del ojo? Me voy a acercar para preguntarle, o me voy a acercar para compartir espacio con esta persona y ver de dónde se nutre eso, de dónde sale, a dónde lo lleva, por qué lo hace. Y ese proceso es el que hace que este alienígena se mantenga en este planeta. O sea, ¿hay algo de la motivación de las personas en particular que te parece Sí, atractivo? sí. Okay. Sí, porque también entiendo que en el fondo, por eso decía medio alienígena, porque tampoco es que sea un completo alienígena. Entonces entiendo mi carga humana, pero la pregunta es, ¿y por qué eres tan distante a esos otros humanos? ¿Vos sentís que el tema de sentirte un extraño es algo que en tu obra se ha presentado como temática? Sí, pero como proceso, no como foco. O sea, O sea, participa dentro del proceso, porque cuando hago la obra estoy metido en un grupo de acciones de las cuales también participan mis estados de ánimo y de las cuales también participan mis maneras de ver mi situación en el mundo, ¿no? Entonces está ahí, pero creo que no es el foco. No sé la verdad cuál es el foco de la obra hoy en día. Hace un tiempo hubiera dicho, no sé, la política. Otro tiempo atrás hubiera dicho el ser humano, no sé. O sea, ¿vos sentís que el foco que sería como lo que vos querés remarcar? ¿O de lo que vos querés hablar? Sí, pero no de querer hablar, porque eso nunca pasa dentro de la creación de una obra, o al menos en mi caso. Ajá. Sino de algo que se da naturalmente y que después uno cuando se sienta a ver la obra dices, ah, mira, aquí estaba hablando de esto. Y cuando comparas un montón de obras empiezas a darte cuenta de que, ah, mira, todas estas obras comparten esta cosa, tienen que ver con esto, qué interesante. Y a partir de eso como que concluyes algo sobre las preguntas que te habías hecho sobre tu existir, ¿no? Creo que, o sea, en general yo, si me pongo a pensar,
Son muy pocas las preguntas que me hago. Normalmente termino metido en procesos y ahí de pronto aparecen preguntas que aparecen o que desde afuera alguien o algo me plantea y a veces las contesto y a veces no. Y cuando hablabas de proceso, ¿no? Que dijiste que vos sentís que no te haces preguntas, sino que haces procesos. ¿A qué te referís con procesos? Que el proceso es algo que nace de estas motivaciones que aparecen. Ver algo, no sé, que puede ser desde otro ser humano o la creación de otro ser humano. Entonces te enfrentas a eso, o a una persona o a un objeto, y eso te lleva a despertar una emoción, una excitación casi sexual, y empiezas a hurgar en eso. Y hurgas y hurgas y hurgas, y bueno, y empiezan a aparecer cosas en esa acción. ¿Y vos sentís que el proceso creativo tiene que ver con eso siempre, con hurgar? Sí, con hurgar, con entrar, pero es entrar con dificultad. Pero antes de entrar es como que metes la mano y empiezas ahí a palpar, a ver qué encuentras, para ver si cabes ahí, si hay algún peligro, si te pueden matar, o si va a haber algo interesante ahí, porque por ahí no hay nada. Entonces creo que o sea, por ahí estás buscando algo. Creo que por eso estoy buscando algo más de lo que yo encontré, porque la idea es seguir viviendo. Entonces te encontraste con ese fin de esa caverna que estás explorando y de pronto encontraste un agujero más y dices, bueno, a ver por acá, pero por acá no quepo, ¿qué hago? O sea, vos lo que sentís es que vos en el proceso creativo lo que haces es hurgar para encontrar algo en particular que te siga motivando a seguir hurgando. Sería un poco ese proceso. Porque es una suerte de excusa para seguir viviendo, ¿no? ¿Y hay algún fin en ese proceso? Yo creo que hay de alguna manera una suerte de fantasía de que vas a encontrar algo que te va a decir quédate. O sea, eso lo estarías definiendo como fin en el sentido de ¿para qué? Yo lo que te preguntaba era si vos sentís que el proceso se termina en algún momento. No, es que yo creo que el proceso, no sé si se termina o no se termina, yo creo que no importa. Okay. Yo creo que lo que importa es extender la existencia. O sea, hay de alguna manera, exacto, hay de alguna manera una necesidad para seguir existiendo. Entonces de pronto descubriste que una buena manera es ese entusiasmo que de pronto encuentran algunas personas en tener hijos, ¿no? Últimamente he estado conversando con personas y sus hijos, y cuando hablan de muerte dicen, bueno, no, yo no me moriría porque están mis hijos. Y bueno, en el caso de un creador, yo creo que sí, que es una excusa como para seguir avanzando en algo que no sabes a dónde te lleva. ¿Vos creés que hay algo en la obra, por ejemplo, que cumple un poco ese rol como del hijo? De algo tangible que demuestra que uno existió. No. Antes sí, que es el cliché de todos los artistas, ¿no? No, a mí cada vez me importan menos las cosas que hago. Uh-huh. Entonces, para mí, creo que ahora, y ya hace un tiempo, lo más importante es, por ahí, como hipótesis, que dentro de ese proceso uno logra conseguir cosas en uno que por ahí no se da cuenta, que por ahí no sabía que había logrado. Pero que de alguna manera, en esa pequeña socialización que tiene con otros individuos profunda, sofisticada, termina haciendo que cuando pase el tiempo
al menos se acuerden de tu nombre, ¿no? Creo que eso es lo único que dejaría el proceso de la obra. Otra vez, la obra es una excusa para imprimir algo en otros seres humanos, pero no a través de la obra o no a través de ser artista, sino a través de lo que ese proceso artístico generó en ti. O sea, para vos el foco del proceso creativo tiene que ver con los efectos que tiene sobre vos. Sí, claro. ¿Y qué efectos sentís que tiene el proceso creativo? Creo que me debe haber dado algunas particularidades que curiosamente, ahora que lo pienso, me han terminado haciendo más cercano a otras personas o más parecido a otras personas. Otra vez pensando en la película, como que te humanizan más. Como que el proceso te hace más humano. ¿Por qué? Porque de alguna forma empiezas a participar de las cosas que hacen otras personas porque las otras personas las empiezan a ver en ti. No sé, como eso que, a ver, por ejemplo, que entres en un proceso creativo, este ser del que estoy hablando, que se siente extraño y que de pronto participa de esto porque quiere entender por qué se comportan las otras personas así y él es tan diferente, y de pronto metido en este proceso, al final termina siendo definido como los otros, como qué empático eres. Y es algo que ni siquiera tú te habías dado cuenta. O era algo que, porque darse cuenta me suena más a algo que sucedió de verdad. Tú no hubieras imaginado jamás que alguien hubiera tratado de perseguir la imagen de la empatía en un ser humano, en otro ser humano y menos en ti, y de pronto la encuentras en ese momento. O sea, ¿vos sentís que los otros te ven más humano? Es por dar un ejemplo, ¿no? ¿O que Lo de vos la empatía. descubriste algo tuyo en eso? No, que los otros terminan encontrándose con cosas y uno termina sorprendido entre esas cosas que los otros encuentran. ¿Pero vos sentís que esas cosas que encuentran los otros están? Es que yo no podría decir si sí o si no. Okay. Yo simplemente me quedo con la sorpresa. Y creo que esas cosas logré el proceso en el cual estuve metido antes. Que hoy llamamos creativo, ¿no? Yo creo que habría que hablar en general de los procesos, más que el proceso creativo. ¿Por? Porque creo que por ahí el proceso creativo se puede terminar vinculado estrechamente con lo artístico, pero hay procesos creativos en todo, ¿no? Pero últimamente con toda la moda del New Age y con la reivindicación de teorías o metodologías vinculadas al arte desde tiempos anteriores a la Bauhaus, de pronto otra vez aparece el proceso creativo y como que hoy en la mente de la gente está más vinculado a lo plástico o a lo artístico. Y hay procesos en todos lados, o sea, incluso hay proceso en alguien que simplemente piensa. Y si tuvieras que definir qué es creativo, ¿cómo lo definirías? Claro, para mí lo creativo a secas, o cuando hablamos del proceso creativo, pero vinculado estrechamente a el arte, tiene que ver con construir algo percibible por los sentidos, el tacto, la vista, los oídos. Eso sería lo creativo. Por eso se vincula con lo artístico. El asunto es que cuando tú te encuentras con la obra es como una cartografía del alma, no sé. Es como eso. Es como ese mapa que te dice por dónde transitó esa persona. Que te cuente una historia. O sea, lo que tienen las obras de arte, que son esta finalización del proceso creativo artístico, es que tienen la posibilidad de contarte una historia.
Las obras más dotadas no necesitan de incluso ninguna palabra, de ninguna intervención del creador. Las obras hablan solas. Las obras que están a medio camino, por ahí son buenas, pero igual necesitan que alguien te dé una data más. O sea, ¿vos sentís que hay algo en la obra que expresa, o sea, contiene el proceso y el tiempo que fue invertido en esa obra? Y invertido no me refiero al tiempo que tardaste en hacerla, sino en la experiencia de la persona que la generó. Claro, sí, claro. Sí, es como las obras son como la historia de Frankenstein, ¿no? Como que tú ves a Frankenstein y dices, ah, mira, a este tipo lo ensamblaron en una morgue, a este tipo le conectaron unos cables, este tipo se alimenta con electricidad y por eso camina y qué sé yo, y está cruzado porque de pronto, no sé, algo está pasando en su corazón. Bueno, puedes leer un montón de cosas simplemente encontrándote con ese monstruo, ¿no? ¿Y vos sentís que cuando uno llega a una obra, ¿no? ¿Hay algún tipo de cierre de un proceso? No, porque creo que el proceso es... otra vez volvemos al antes y yo decía, es una suerte de encadenamiento de motivos, ¿no? Que te permiten seguir existiendo, que son esa excusa para seguir existiendo. Entonces nunca se termina. No sé, pienso en esas, no sé, historias tipo borgianas en las cuales está detrás de algo, detrás de un objeto, detrás de una obra, detrás de una palabra y finalmente la encuentra y cuando la encuentra se termina el cuento porque el personaje se muere. Claro. Y porque la palabra fue Dios, o no sé, o fue el nombre que nunca nadie había mencionado, ¿no? ¿Y vos sentís que eso que vos decías, ¿no? Como lo de que cuando empezaste a estar en contacto con eso, esa sensación como de, yo le voy a llamar darle sentido, ¿no? Como de buscar algo más, ¿no? Que lo cotidiano, o buscar algo más que te haga sentir que vale la pena estar acá. ¿Vos sentís que esa búsqueda es algo que atraviesa todo en tu vida? O sea, es como si fuera, no sé, el lente con el que estás observando la realidad. Sí. ¿Y cómo se vería eso? Pero me quedo pensando en la palabra búsqueda. Como nunca me pregunto nada, como siempre termino metido en cosas y de pronto esas cosas abren otra puerta y me meto tras esa puerta y sigo avanzando. Me quedo pensando en el tema de la búsqueda porque otra vez la búsqueda me suena a un plan. Es la imagen que me trae, ¿no? Como algo concreto. Y en este caso, no sé, o sea, yo siento como... sí, me quedo más con la palabra excusa, ¿no? Es como una excusa para seguir. Te encuentras con algo y es una excusa para seguir. Y te subes a eso y de pronto aparece otra excusa para seguir y te subes a eso. Ahora, dentro de ese subirte a ese tren hay una fascinación por ese tren, ¿no? Y habitas esa fascinación y descubres, no sé, descubres que hay momentos felices, por ejemplo, ¿no? Empiezas a sentir esta cosa de la felicidad que tiene esta cosa efímera, temporal, pasajera, y que queda almacenada como recuerdos. Entonces quieres vivir eso otras veces más. Entonces sigues participando de otras situaciones parecidas
seguir disfrutando de eso. Que se imagino algo parecido que le debe suceder, no sé, a un adicto a algo, ¿no? Heroinómano, ¿no? Es como, bueno, me voy a inyectar otra vez para otra vez sentirme en esas alturas. O sea, vos sentís que nunca mirás para atrás como para tratar de ver la estela de sentido. En algún momento pienso que sí. Okay. Pero últimamente como que empiezo más a sentir que a ver. Últimamente tengo mucha conciencia de lo vivido. No, mucha conciencia no. Mucha sensibilidad de lo vivido. Entonces es como que siento que vamos por la vida pasando por experiencias y esas experiencias... al igual que pasa con las obras de arte en los procesos creativos honestos, que los artistas terminan imprimiendo todo el proceso en la obra y al final la obra es un mapa. Bueno, yo creo que en nuestras experiencias humanas terminamos convertidos en una suerte de cartografía de lo que vivimos a través de nuestras experiencias con otros humanos, o con objetos, o con situaciones, y eso está en uno. Entonces... como que no hay necesidad de mirar atrás. Hay una sensación de que eso está en uno. Como que todo lo vivido está presente en el vos en de el ahora. mismo momento. O sea, no, claro. Es como que todo... Sí, es como la historia, no sé. Es como, no sé, los que se preguntan, bueno, ¿y cuándo se jodió el Perú? ¿No? Y decides mirar atrás. Y no sé, yo abro la puerta en ese momento estando en Perú y digo, ya sé por qué se jodió. O sea, es como, ya está, o sea, habita con nosotros. Así que creo que no hay necesidad de mirar atrás, creo que todo está en el presente. Y en este caso se da con una sensación de la experiencia vivida. De las cosas que pasaron, de las cagadas, de las metidas de pata. Es como que todo está ahí, ¿no? No hay necesidad de hacer retrospectiva. Al igual que a la vez tampoco hay necesidad de pensar en futuro, ¿no? Es más bueno, esto sí lo vengo pensando hace mucho, ¿no? Yo soy el partícipe de ¿para qué planifiquemos? Vivimos el presente. Estoy disfrutando del presente, qué rico se siente, listo, queda ahí. Y a la hora de acompañar un proceso de otra persona o de guiar un proceso para alguien, ¿vos sentís que hay una vía, digamos, donde uno puede seguir profundizando y seguir complejizando el proceso y una donde uno se puede quedar estancado? Sí, claro. O sea, el asunto es que en el proceso de guiar a alguien, lo primero y lo más difícil es poder sobreponerse a esta suerte de entendimiento normal de la existencia. No sé. A ver cómo lo explico. Es como que las personas tienen una percepción del existir o del paso del tiempo muy parecido. Que, por ejemplo, es cortoplacista y dentro de un proceso creativo hay una suerte de trance, como el que se da en una conversación que te interesa y que sientes que el tiempo se paraliza o pasa muy corto, ¿no? Y llegar a esa sensación de la experiencia del paso del tiempo es muy difícil de hacer. Lograr que la gente entre en ese trance es muy difícil. ¿Y eso tiene que ver con estar presente? Sí, eso tiene que ver con estar presente. Eso tiene que ver también con que si logras vivir intensamente cada cosa que haces, desde freír un huevo hasta bañarte por la mañana, tienes una valoración también mayor, no solamente de los tiempos que te involucran a ti, sino también de los tiempos de los otros. Entonces tu experiencia con la convivencia con los otros, con el paso del tiempo con los otros,
también te modifica. Y eso es necesario dentro de un proceso creativo. Entonces, para mí lo primero es una suerte de desbloqueo de la otra persona. Desbloquear para volver a programar esa suerte de aparato humano que te llegó. Y tienes que como que enseñarle a conectarse de vuelta con todos, ¿no? ¿Vos crees que hay algo de querer resultados rápidamente que tiene que ver con eso? Sí, eso es una de las cosas, ¿no? Por ahí esa es la más inmediata, pero por ahí no sea necesariamente la más importante. Yo creo que por ahí para mí la más importante y la que genera más trabas es el no darle la importancia suficiente a las cosas que para el común son las menos trascendentes, ¿no? Hay mucha gente que, por ejemplo, en el otro polo piensa que la única manera de conectarse con esta cosa superior de la creatividad o del arte es, no sé, quiero leer a Baudelaire, quiero ver cuadros de Pablo Picasso, quiero escuchar música clásica, o quiero tener un grado académico máximo, quiero lograr la excelencia, ¿no? Y para mí pasa por cosas más sencillas también. También puede pasar por lo otro, pero no necesariamente. O sea, hay algo de encontrar sentido en lo sencillo. Hay algo de encontrar sentido, creo, en todo. Solo que la mayoría de personas tiene más acceso inmediato a lo sencillo, entonces habría que empezar por lo que más tienes a mano, ¿no? Es como cuando desde lo instrumental tienes a alguien que se está quejando porque no puede aprender a hacer música porque lo único que tiene es un pianito de juguete. Y bueno, yo le diría, bueno, empecemos a experimentar con el pianito de juguete a ver a dónde nos lleva eso. Total, lo tienes en tu casa desde que naciste y por ahí hasta te conecta con cosas de, no sé, de la maternidad de tu madre, de la paternidad de tu viejo. ¿Vos crees que hay algo en lo artístico de entrar en contacto con la propia historia? Sí, sí, creo que sí. No obligatoriamente o necesariamente o imprescindiblemente, pero sí, creo que está ahí. Otra vez está ahí porque habría que usarlo también, o se podría usar porque es lo que está más a mano. Porque no sé, es como cuando tienes 12 años y quieres escribir una novela y te leíste La guerra del fin del mundo de Vargas Llosa y quieres escribir tu primera novela y de pronto te pones a llorar después de 2 páginas porque dices, mierda, pero ¿cómo diablos escribo algo que supere a esto? Si yo lo único que conozco es mi dormitorio y el aula del secundario. Entonces creo que voy a tener que salir a caminar todo el mundo para volver y escribir mi propia guerra del fin del mundo, ¿no? Sí. Y que en ese caso vos le dirías, escribí sobre lo que conoces. Escribe sobre tu dormitorio, escribe sobre los fantasmas que habitan en el placar, escribe sobre los días que no sales del cuarto y que no te bañaste, escribe sobre las discusiones que tienes con tu viejo porque cerraste la puerta mientras te estás pajeando, qué sé yo, no sé. Sería, escribe sobre eso, sobre lo que tienes ahí, y no sobre... La idea de lo que deberías escribir. La idea de lo que deberías escribir o toda esa también sobreestimación a lo que se debería vivir. ¿Y vos sentís que hay algo entonces con la obra de como un vínculo? O sea, que uno crea, pero al mismo tiempo ese mismo proceso lo cambia a uno. ¿Se vincula en qué sentido? No entendí. De que vos mismo vas cambiando a la hora de ingresar en ese proceso. O sea, uno empieza un proceso y ese proceso es acompañado por una obra. La obra es una excusa para llevar el proceso. Primero, el proceso es una excusa para seguir viviendo y después la obra es una excusa para seguir con el proceso.
Y bueno, y ese proceso es acompañado por la obra, y en ese proceso uno va dejando obras en el camino. Y las obras van quedando y después las obras se convierten como en, bueno, en lo ideal, digamos, sería que se conviertan en ese símbolo que resuma el proceso y que cuente esa parte del proceso que hace que alguien se identifique con ese proceso. Como uno crea una obra y esa obra en su versión sofisticada es un símbolo, y ese símbolo resume toda la experiencia de esa existencia hasta ese momento, el espectador se encuentra con eso, y eso es como ese libro que te encuentras cuando eres adolescente y que te dice te quiero, o que te dice tú lo puedes hacer, o que te dice asesina a tu padre, no sé. Es eso. Eso es lo que pasa con las obras. Por eso no pasa con todas las cosas que la gente crea, porque la gente normalmente no crea, la gente se expresa. Ahora, todos nos expresamos y toda la gente dice algo, ¿no? No sé. Cuando se te muere alguien, la gente viene y se expresa y te dice, bueno, estamos contigo, o te dicen, ya va a pasar, la gente se expresa. Ahora, por ahí vas y encuentras el libro y te dijo más de lo que toda esa gente te dijo esa noche. Y eso es lo que tienen las obras, a diferencia de las cosas que la gente expresa. O sea, ¿vos sentís que hay algo de sentir también que esa obra viene de alguien que pasó por algo similar? Sí, en manera literal pasaría eso, pero de otra forma también lo que pasaría es que esa persona que se identifica termina acudiendo al artista, termina acudiendo al creador de esa obra y le termina señalando algo de lo cual él no se dio cuenta. Yo creo que ese es el momento más mágico de la creación de algo. O sea, cuando se termina, digamos, ese proceso con la devolución del espectador, no me gusta esa palabra, pero del que está... Del que se enamoró. Alguien pasó, se enamoró de eso que hiciste y viene a decirte por qué le pegó eso que hiciste. Y de pronto te cuenta una historia que tú no tenías en tu cabeza en los últimos días después contemplando tu obra. O sea, que el ojo del otro también rellena, digamos. Sí, también es importante. ¿Y vos crees que eso es como algo característico de una obra de arte? O sea, que permita que los espectadores terminen de rellenar. No solamente una obra de arte. O sea, yo creo que, otra vez, la obra de arte es una cartografía de un proceso interno que llevó mucho tiempo para ser parido finalmente y materializado. Ahora, eso se da en una obra de arte, pero también se da, no sé, también se da entre dos seres humanos. Porque lo que pasa en un taller o en un estudio musical, o lo que pasa dentro del espacio de creación de algo, es que este ser solo que crea cosas le da vida a ese objeto que está interviniendo, al igual que en Frankenstein del principio. Entonces ese objeto empieza a hablar con uno, y ese objeto le empieza a hacer preguntas a uno, y uno le pregunta cosas al objeto, y el objeto le contesta, y uno le contesta al objeto. Entonces se da un vínculo honesto. Pero eso pasa en un taller, pero podría pasar también entre dos personas, que haya un vínculo honesto y que esas dos personas entren en una charla en donde lo que uno le dice al otro le resuene, y donde lo que el otro le dice a uno también lo mueva, y sería exactamente lo mismo. En ese caso, el equivalente a la obra
material del taller artístico sería la palabra. Cuando te encuentras con esa persona especial, volviendo al tema de la gente a la cual se le muere gente, que también hay gente con la cual la sola presencia supera todas las palabras de las otras gentes. Y eso también pasa. Ahora, ¿por qué pasa eso? Yo creo porque esa persona, no sé, tiene una especie de sofisticación del alma, ¿no? Es como que llega y dice una palabra y te movió todo, mientras hubieron 300 personas antes que te dijeron 80.000 cosas y no generaron absolutamente nada. Entonces puede ser cualquier cosa. En el caso del taller es la obra, pero también podría ser la palabra y no sé, no se me viene a la cabeza, pero podría ser otra cosa también. ¿Y vos crees que en ese caso lo que hay es una resonancia, digamos, particular? Lo mismo que te genera, no sé, eso que decíamos hoy de cuando te gusta una obra y no sabes por qué. Y claro, digamos, como que hay algo que no es necesariamente racional ni es una explicación, sino que es algo que te convoca. Claro, sí. Sí, hay algo. Claro que la diferencia es. Ahí también sería lindo porque se podría comparar con qué buena es la música de el trapero de moda. Y bueno, si lo comparamos con experiencias humanas, también pasa lo mismo. A veces te encuentras con seres humanos que te hacen pasar por el equivalente a qué bueno está ese trap de moda. Y de pronto, esto es interesante. Pero lo que tiene lo otro, que sería esta obra, que es una cartografía del alma de otra persona, es que es inmortal, ¿no? Es como, pienso pienso que el título del libro de Cortázar de que queremos tanto a Glenda, ¿no? Es como eso, es como cuando dices, ¿por qué lo quiero tanto? Es como eso. O sea, creo que con las obras de arte en serio, pasa eso. Es como un amor que nunca se va a acabar, ¿no? Y que trasciende el tiempo. Y pasarán los años y esa obra que te gusta la seguirás viendo y te seguirá despertando cosas. Sí, hasta por ahí cosas distintas. Exacto. Eso no caduca. Es como, no sé, es como el disco que te encanta y que lo vuelves a escuchar después de 20 años. Y lo más interesante es que ya no te mueve desde donde te movía antes. Te está moviendo desde otro lado. Es decir, te está acompañando. En cambio no pasa con las otras experiencias. Las otras experiencias son pasajeras, pero normalmente son las experiencias a las cuales se entrega la gente. Pensaba en varias cosas. Primero pensaba en esto de que es probable que algo que te convoca es porque haya algo de eso que habla de algo tuyo, ¿no? Quizás hasta de algo inconsciente que está latiendo ahí por ser reconocido. Yo siempre fui muy fanática de la literatura rusa, de Dostoyevsky, sin saber quién era, sin tener la más mínima idea de nada. Y nunca supe por qué eso me convocó. Hoy en día, con muchos años más, lo vuelvo a leer y lo vuelvo a como que puedo entender por qué eso me llamó tanto la atención, ¿no? ¿Vos sentís que, por ejemplo, los artistas que a vos en particular te han marcado, sentís que hay algo por ese lado, como de una identificación, como lo que decías hoy, ¿no? Con que hay algo de eso que te están transmitiendo, por ahí no de forma consciente, que te hace sentir identificado? Sí, claro. Y eso no tiene que ver ni con la cultura, ni con nada de lo que la gente entiende por cercano. No sé, como, qué sé yo. Como decir, no sé, yo escucho trap porque soy latinoamericano. Sí, te mueve desde algún lugar. Bueno, es algo humano, ¿no? Sí, te mueve porque es algo humano, que es lo que siempre se dice desde los púlpitos de la historia del arte, ¿no? Que no sé, como Sábato diciendo Sí, como las grandes obras trascienden tiempo y espacio, ¿no? Esa cosa de... Sí,
Sí. Bueno, en el caso de, por ejemplo, Dostoyevsky, me hace pensar en Sábato y en lo de habla sobre tu pueblo y serás universal, ¿no? Que bueno, habla como el adolescente desde su dormitorio, porque es el único lugar donde las paredes le pueden contar algo, porque en los otros lugares no le van a decir nada y él va a inventarse cosas. Sí, ¿no? Y también porque lo más íntimo es lo más universal también. Claro, porque lo humano. Claro, porque vas a hablar desde la vena, vas a hablar desde el hueso directamente. Vas a contar con tus pelos todo lo que pasó. Y es lo que tienes más cerca. Y son esas temáticas que trascienden, porque son cosas que trascienden a Rusia, que trascienden al momento histórico, que si simplemente fuera una obra histórica, por así decirlo, que las hay, no sería Dostoyevsky. Lo que tiene Dostoyevsky en particular, por lo menos desde mi perspectiva, es que él hace hincapié en los personajes, ¿no? Claro. En la experiencia interna de los personajes. Sí, es como los guiones modernos en las series, ¿no? Es hablar de la psicología de los personajes. Y ese es el éxito, sobre todo hoy, que desde lo audiovisual hay una necesidad de saber lo que pasa dentro de las personas, que son remedos de las personas mismas que estamos viendo la serie, ¿no? Y por ahí la gente se entusiasma y se prende. Sí, yo creo que es casi participar de eso que vos decías, ¿no? De ese proceso de esa persona descubriéndose, pero no de forma racional, ¿no? Como que se está capa a capa hurgando en esa experiencia propia. Como es participar de eso y al mismo tiempo uno irse encontrando gracias a eso en ese proceso. Sí, bueno, otra vez lo de encontrarse, ¿no? No sé. Encontrando motivos. No te gusta el encontrarse. Claro, porque... Para vos no se trata de vos. Claro, porque para mí no es... O sea, sí se trata del uno, pero se trata de ese individuo tratando de seguir estando, pero también en el proceso no entendiendo por qué está. Por eso es el visitante, ¿no? Porque no está de paso, no sabe por qué está, no sabe hasta cuándo se va a quedar. Es más o menos eso. Y si tuvieras que hablar de tu obra hoy en día, ¿qué sentís que es lo que hoy en día, como temática, te está motivando más? Creo que hay por ahí una apuesta a encontrar cosas que generen motivos. Y las temáticas, no sé. O sea, en algún momento, no sé, las temáticas fueron... Con la primera literatura fueron los viajes, por ejemplo. Después eso paró porque se gastó. Y de ahí la temática fue hurgar en el pasado. Y después eso se agotó. Después la temática fue hurgar en lo familiar. Y eso también se agotó. O sea, vos sentís que la temática... Vos sentís que en tu caso es como que aparece una temática, profundizás en esa temática, le das a full a esa temática y después eso se desvanece. Se desvanece y encontrás otra. Bueno, la esperanza es esa, ¿no? Bueno, pero tu experiencia ha sido eso. Claro, sí. Y ahora estás como en un momento de volver a encontrar otra. Sí, claro. ¿Y vos sentís que eso es parte también de un proceso? Digo, esos momentos de pausa, esos momentos de estar estancado, de estar buscando, de estar medio desorientado. ¿Sentís que eso también es parte del proceso en general? ¿Como momentos? Sí, yo creo que también se da. Sí, yo creo que esos momentos pasan. También uno puede cambiar los caminos, ¿no? También puedes volver atrás. Que volver a revisitar algo. Que se vuelva a encender algo. Claro, puedes retroceder en la cueva e incluso hasta volver a la puerta de entrada, ¿no? Claro, tomar otro camino por ahí. Claro, aunque eso también podría ser mortal, ¿no? Como mortal como el simbolismo como el significado de la puteada, ¿no? ¿Qué puteada? El volver a la concha de tu madre. También podría ser eso. Volver al útero.
claro. ¿Y vos cómo elegís? O no sé si elegir es una palabra. ¿Cómo haces para guiarte en esa búsqueda? Es que eso es lo que no se sabe, ¿no? Ok. ¿Sentís que es medio intuitivo? Como de por dónde ir. Sí. Como que vas tanteando. Sí, es intuitivo. Y es apostar al azar de lo que ese explorar te puede deparar. Sí, es más entregarse a eso, ¿no? O sea, hay que confiar también en eso. De que va a aparecer. Hay que resignarse, no hay que confiar. Si no se quiere morir, hay que resignarse y hay que pensar que la vida te puede asombrar. Pero te ha asombrado la vida en otros momentos. Sí, claro. Pero sí, solo queda eso, queda el pensamiento católico. ¿Qué sería el pensamiento católico? La resignación. Sí, porque del otro lado tienes esa cosa que hoy se aplaude, ¿no? Esta cosa del espíritu emprendedor, ¿no? Últimamente he estado viendo de casualidad, sobre todo porque Jaime Bailey estuvo de visita en Argentina. Y bueno, me estuve viendo muchas entrevistas o conversatorios con Bailey hablando sobre su libro, ¿no? Y en el libro que se llama Los Genios habla sobre García Márquez y Vargas Llosa, ¿no? Y habla de dos creadores que son muy distintos, ¿no? Habla de un creador que es Vargas Llosa, que es el intelectual, y habla de García Márquez, que es el intuitivo. Vargas Llosa, que es el estructurado, que se despierta todos los días a la misma hora para escribir de tal hora a tal hora. Y García Márquez, que simplemente apuesta a escribir cuando tiene ganas y mientras tanto sigue viviendo, ¿no? Sigue experimentando. Entonces tienes eso también, ¿no? Que de pronto por un lado tienes a alguien que hace trabajo de artista pero como si fuera oficinista y tiene unas obras que en comparación con las del otro como que no alcanzan, como que no se comparan. Es que hay todo un tema, ¿no? Con el arte y la inspiración. Eso es algo que hemos hablado y que me parece que hoy en día, por tratar de poner al arte en un lugar de, por así decirlo, mayor valoración social, está esta actitud de, no, yo trabajo, yo me levanto todos los días, a las 6 de la mañana y valgo al resto, y escribo hasta las 2 de la tarde, y me esfuerzo, ¿no? Esta cosa del esfuerzo, como para tratar de darle cierto lugar como de, no soy un hippie, ¿no? Como tratar un poco de lavar esa imagen del artista. Pero que medio para mí en el extremo pierde el valor de lo que es la inspiración, que para mí la inspiración tiene que ver con esto que hablábamos de la intuición. No significa que haya un trabajo después, ¿no? Pero que hay algo que es medio intangible de cómo se te ocurre algo o por qué vas por un lado y no vas por el otro, que no alcanza con hacer algo todos los días 8 horas, ¿no? Como esa cosa medio mecánica. Claro, sí. Bueno, por un lado tienes esta cosa que se da como una suerte de presión que creo que empieza desde la afuera, ¿no? En el que ese artista trataría de hacer el trabajo equivalente al de un oficinista para tratar de tener una valoración desde la afuera. Pero también hay algo cierto que dentro de esa práctica cotidiana o de esa rutina cotidiana del ejercicio de poner en práctica el ejecutar algo, tengas también algunas más posibilidades de que algo se genere. Mientras que del otro caso siempre estás como a la deriva, ¿no? Y una deriva que a veces puede ser eterna. Y también tienes el otro extremo, ¿no? En donde hay gente que siempre se excusa en la inspiración, pero la verdad nunca tiene inspiración, ¿no? Claro, por ahí es como
Es un punto medio. Es un punto medio, porque obviamente necesitas trabajar, necesitas sentarte, tenés que hacer las cosas muchas veces, escribir, reescribir, borrar, volver a hacer. No estoy negando que eso sea necesario, lo que digo que no es suficiente, ¿no? Es como... Sí, claro. O sea, se mezclan un montón de cosas, ¿no? Porque también otra cosa que tienes es... A ver, por ejemplo... hay mucho romanticismo en cuanto a lo que significa sentirse mal para crear. Y es algo de lo cual muchas veces la persona que está metida dentro de un proceso creativo termina convencida, ¿no? Entonces, no sé, me tengo que matar con drogas todas las noches para poder crear, o tengo que pasar por amores tormentosos para poder crear, tengo que siempre llorar para poder crear. La imagen del artista trágico, ¿no? Y para mí, o sea, yo soy un convencido que la culminación o el momento más dotado de una obra aparece en un momento de tranquilidad, aparece en un momento de equilibrio, pero no en el equilibrio que significa tener la casita en el campo y que no haya bulla de vehículos afuera y que sientas que la naturaleza te abraza, sino esa tranquilidad que tiene que ver más con lo interno, ¿no? Como ese momento en el cual una tranquilidad más que tenga que ver con lo soso es que tenga que ver con algo parecido a la conexión. Como que el momento tranquilo, el momento equilibrado del creador es ese momento en el cual todos sus puntos cardinales se alinean, ¿no? Y creo que ese es el mejor momento en el cual aparecen las obras, o las obras más dotadas, o las mejores, o las que te empiezan a señalar el camino hacia algo que se presenta muy, muy potente como una experiencia para los otros. En cambio, hay siempre una idealización del artista atormentado. Sí, es medio una imagen romántica, ¿no? Yo creo que es muy difícil llevar una obra exitosamente a su fin desde el simple vómito. No, el vómito es una parte, nada. Por eso digo, sí, obvio. Es una parte. Pero hay también una idealización, precisamente por eso, porque hay una idealización del vómito. Es como la gente que, no sé... Otra vez. Depende para qué lo hagas. Claro. Si uno hace arte para hacer catarsis, y su foco está ahí, ¿no? Pero eso no tiene nada que ver con que la obra sea buena o mala. Digo, es como el uso que vos le das. Si vos decís, no, a mí me gusta escribir poesía porque cuando me siento mal me hace sentir mejor, está genial. Digo, es el uso que vos le estás dando. Pero eso no tiene nada que ver con la calidad de lo que escribes. Claro, es que es uno de los modos de la expresión. Vomitar es un modo de expresarte, pero no significa que eso tenga un peso más allá del escupitajo, que tenga un peso más allá de lo repulsivo. Es como el adolescente que quiere hacer música y que de pronto piensa que lo que hace es arte simplemente porque es un montón de gritos llenos de puteadas, ¿no? Y bueno, esa es para mí la primera parte. Pero puede serlo, digo, tampoco eso significa que no lo sea, ¿no? No desde la forma, porque desde la forma no podríamos criticar nada. Claro. Hay formas que están llenas de puteadas y que están llenas de vómito y que son súper contundentes. No sé, pienso en Bukowski, por ejemplo, ¿no? O sea, los cuentitos de Bukowski están llenos de puteadas y están llenos de vómito, pero te dan ganas de abrazarlos, te dan ganas de bañarte con ellos. Y esa es por ahí la gran diferencia. Cuando te encuentras algo que simplemente te genera qué asco, es que creo que... es el efecto, ¿no? Exacto. La búsqueda del efecto. Sí, es el efectismo presente, porque otra vez, o sea, está estrechamente ligado a la expresión, está ligado meramente a la expresión y nada más que eso. Pero
pero no hay la percepción de ese proceso del cual hablaba que tenía en la obra. Y ese es el tema. Entonces la inspiración tiene también ese problema. Cuando digo que García Márquez no se sentaba como Vargas Llosa a escribir, no quiere decir que no había un proceso. Por ahí el proceso lo hacía García Márquez mientras viajaba en el tren camino a su taller para ponerse a trabajar. Que algo sea inspiración no significa que no hay un proceso, porque es como... También me parece que es otra crítica que tiene una visión medio sesgada sobre qué es la inspiración. Porque que algo sea una inspiración no significa que surge de la nada. Es como nuestra perspectiva... Es como creer que un sueño no significa nada porque no tiene sentido. Y en realidad la inspiración también es un laburo. O sea, uno alimenta la inspiración. Uno labura la inspiración cuando uno crea. Lo que a uno le va apareciendo se va complejizando mientras más uno trabaja sobre eso que a uno le aparece. No es que siempre te aparece algo crudo, digamos. Incluso el vómito se puede ir complejizando. Y el momento del vómito se va conjugando con las herramientas que uno fue ganando al escribir, por ejemplo. No sé, yo escribo poesía y al principio lo que escribía, cuando escribía por inspiración, necesitaba un montón de laburo y con el tiempo se va como medio haciendo al mismo tiempo, como que al mismo tiempo que vos tenés una inspiración, al mismo tiempo ya tenés un laburo sobre la forma que hace que eso que te salga de una inspiración tenga otra cualidad que no tenía al principio. Digo, como que también hay un laburo como lo que decíamos hoy, ¿no? Que uno al relacionarse con una obra también uno está cambiando. Bueno, la inspiración es uno. Claro, es que eso. Otra vez volvemos al tema del proceso y el ejemplo que yo planteaba con los procesos y las personas sencillas. No es necesario tener un taller, no es necesario juntarte con intelectuales en un café, no es necesario leer los libros que hay que leer o ver las películas que hay que ver. Tiene que ver con prestarle atención a las cosas y a través de ese prestarle atención tener una experiencia vital con esas cosas o esas gentes o esos momentos que te brindan algo que de pronto es expresado en ese momento del vómito. Si ese trabajo que cité antes se da, cuando vomites eso va a aparecer, porque está en ti, porque ya lo procesaste. Porque ya te comiste todas Exacto. esas cosas en ese viaje en el tren mientras ibas a tu casa a escribir ese poema o a escribir ese libro o esa canción o pintar ese cuadro. Sí. Que también tiene que ver, ¿no? con lo que uno consume, lo que uno vomita. También, claro. Sí. Y también con eso hay otro tema, ¿no? Que hay demasiada como que parsimonia respecto al análisis de eso y bastante prudencia respecto a la crítica de eso. La crítica de el consumo que tiene ese creador de cosas. Y es muy importante ese consumo. Solo que el asunto con qué cosa consumes o por qué las consumes o hasta dónde las consumes normalmente se mide desde una visión muy intelectual que es la calidad de lo que consumes. Sí. Pero la verdad puedes consumir cualquier cosa, depende con el trabajo previo de darte cuenta de las cosas sencillas. Cuando llegas a ese momento, te enfrentes a una película pornográfica donde un grupo de mujeres cagan o un libro escrito por un poeta polaco que es un canto de ángeles. Las dos cosas te pueden llevar a un proceso creativo interesante. Porque que las si dos cosas están llenas de significado. Claro, depende con qué lente los mires. Por eso yo te preguntaba lo de si vos sentís que cuando uno entra en un proceso creativo, o por lo menos si es tu experiencia, hay algo en la forma que uno se aproxima a todo lo que ocurre que tiene que ver con esto de estar encontrando la metáfora, de estar viendo la imagen, ¿no? De estar encontrando, de profundizar en lo que eso me está diciendo. Además ahí aparece otra idea, ¿no? Lo de lo que mencionaba antes de la visión normal de la gente respecto al paso del tiempo, ¿no? De 10 años, qué bocha de tiempo. Mientras para mí, para el artista es 10 años, qué corto, fue ayer. Hay una percepción de las cosas distinta
porque sientes que el tiempo se te escapa, porque sientes que tienes que hacer algo antes de que llegue el momento inevitable. Entonces, cuando te enfrentas a eso, estás tratando de disfrutar todo lo que pasa, porque no hay otra oportunidad, porque no hay otro momento, porque es ese momento. En cambio, la gente está pensando que va a vivir 80 años. La gente está pensando que siempre su papá va a estar ahí, que siempre sus amigos van a estar ahí, que siempre va a haber otra oportunidad, que siempre te vas a encontrar con otra cosa. Yo lo que creo es que la diferencia con la persona que crea, en esta versión ideal que yo tengo de la persona que crea, es que está pensando que ningún momento va a ser igual a ese que pasó. Entonces hay que vivirlo como ningún otro momento antes. Y eso hace que cuando llegues a esa película porno o a ese poema que es un canto de dioses, tengas la misma experiencia así de sesuda, intensa y de búsqueda de significado, que al final termina pariendo la inspiración y que te mete en un proceso de cualquier forma, aún siendo el primer vómito de esa expresión. Te va a meter en una edición, te va a meter en un mejoramiento de eso que hiciste. Pero siempre la obra es una excusa, ¿no? Creo que siempre los artistas están detrás de resolver algo más trascendente y que tiene que ver con el vivir. Con los nudos, ¿no? Del vivir. Sí. Con la trascendencia, con hacer ese vivir trascendente. Y para ir cerrando, ¿querés contarnos un poquito sobre la muestra en la que estás ahora? Invitar a la gente, invitar a tu Instagram. La muestra en la que estoy ahora, bueno, es una muestra colectiva. Y es una muestra en la que participo con cuadros de varios momentos, que por ahí eso es lo interesante de ver. Y también de materiales distintos. Entonces hay cerámicas, hay dibujos digitales, hay pinturas tradicionales y también hay pinturas más experimentales. Y por ahí es interesante porque forman parte de distintos momentos. Y por ser de distintos momentos están atravesadas por distintas cosas, ¿no? Entonces más o menos ahí se ven cosas que me interesaban en distintas épocas y que fueron el motor que al final terminó generando esas cosas, ¿no? ¿Y dónde es la muestra? La muestra es en la Galería Camarones, en La Paternal, en Buenos Aires. ¿Y querés decirnos tu Instagram? Así si la gente le quiere ir a ver o se quiere contactar con vos. Sí, mi Instagram es Luis_Yuihan. También lo podemos escribir, aunque lo puedo deletrear también, YUIJAN. Y sí, en el Instagram hay detalles sobre la muestra, hay fotos de la muestra y hay cosas que he hecho en creo que 8 o 9 años, que es más o menos el tiempo del Instagram. Bueno, gracias. Gracias por participar. Gracias a ti. Gracias por inmortalizar y perennizar el momento.